Buenas, no sabemos si es de día o de noche cuando nos estás viendo. Lo que sí sé es que estás bienvenido nuevamente a otro episodio de Running Mind. El día de hoy vamos a estar con el doctor Juan Grossman desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Colega y amigo, médico venezolano, especialista en cirugía de pie y tobillo, traumatólogo y especialista en cirugía de pie y tobillo, quien estaremos conversando el día de hoy sobre una patología muy frecuente en corredores, la cual me encantaría ahondar profundamente en ella y hablar de qué probables soluciones podamos o prevención podemos tener ante ella, y es la fascitis plantar. De todas maneras, quiero que sea Juan quien se presente ante la comunidad y nos hable un poco sobre él para entrar ya en materia. Hola Erika y hola a todos los que se conectan a este podcast increíble de Running Mind. Gracias por la invitación como siempre. Siempre cuentas conmigo para todo este tipo de locuras que se te ocurren. Y, y mira, hablar de la fascitis plantar es un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque es demasiado común. O sea, es una cosa que es de todos los días, no es solamente al atleta, sino también a la persona del común, a la persona que camina el día a día, que trabaja. O sea, la fascitis plantar es algo muy frecuente que nos pasa a todos. A veces nosotros no sabemos identificarla ni sabemos tratarla. A veces nos las tratamos solos. A veces se nos quita solos y ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos. Pero la fascitis plantar de verdad que es bastante interesante discutirla. Y bueno, aquí estamos para aclarar dudas, para responder preguntas, para lo que necesites. Bueno, fantástico. Comencemos por hablar de básicamente qué es, o normalmente tú explicas algo algo muy gráfico de dónde viene esto, porque cuál es la causa aparente que determina que una persona presente esta patología, las características principales, porque hay mucha gente que la confunde con otras patologías frecuentes y tiene algo muy característico. Sabemos que tiene algo muy característico y ocurre por cosas muy específicas y muy características. Mira, la fascitis plantar está adentro de todas esas patologías o de esos problemas que llamamos talalgias. Talalgias son dolores en el talón, básicamente. Y la fascitis plantar, digamos que es la reina de las talalgias, aunque hay otras cosas que duelen en el talón que no necesariamente son fascitis plantar. Entonces, la fascitis plantar es básicamente una inflamación de un tejido, de una fascia que está en la parte de abajo del pie o en el talón. Yo ahorita voy a agarrar mi modelo que tengo aquí para mostrarte un poquito, porque la fascia plantar va básicamente del talón, acá, de este hueso del talón que es el calcáneo, hacia acá arriba, hacia los dedos. ¿Okay? Es una de las estructuras que soporta el arco del pie y que es una estructura que debe ser elástica, que nos debe soportar mientras caminamos, mientras corremos, y que por múltiples razones, como lo dice la evidencia científica, puede ser un zapato inadecuado, una caminata muy larga, mucho tiempo parado, mucho ejercicio, poco ejercicio y sedentarismo, sobrepeso. Está registrado que pacientes con índice de masa corporal mayor a 30 tienen más susceptibilidad de sufrir de fascitis plantar. Por muchas situaciones, por algo que genere sobreuso o sobreestrés, ese ligamento se va a inflamar y se va a hacer más grueso, más rígido y va a comenzar a comportarse como una estructura obviamente menos elástica, y al comportarse como esa estructura menos elástica comienza a ser como una estructura bastante tensa en el talón y en la planta del pie. Entonces, ¿qué pasa? Es como la teoría, yo les explico a mis pacientes muy fácil, que es como cuando tú vas a hacer pasta. Cuando tú vas a hacer pasta, tú sacas la pasta de la bolsa y es una estructura bastante rígida que inmediatamente que tú la medio doblas se rompe la pasta. Pero si tú metes la pasta dentro de la olla cuando la vas a calentar y va a hervir, metes la pasta, ya se calienta, y tú cuando vas a romper la pasta, obviamente va a ser más difícil porque ya está como más suelta. Entonces, básicamente eso pasa con el ligamento de la fascia plantar. Cuando estamos fríos y nos paramos en la mañana, y es típicamente el dolor que la gente refiere, yo me paro en la mañana, pongo el pie en el piso y me duele, ¿ok? Y es ese momento donde ese ligamento tracciona abruptamente, ¿ok? Ocurren micro rupturas en esa fascia, rupturas muy pequeñas que hacen que ese ligamento sangre y comience en un proceso o en un ciclo vicioso de cicatrización.
Y en eso se forma un tejido mucho más grueso, más rígido, que es obviamente menos elástico. Entonces ocasiona mucho dolor. Los pacientes lo refieren como ese dolor en el primer paso de la mañana, que a medida que pasa el día mejora, ¿ok? Porque obviamente comienza a llegar mucho más sangre, los músculos, digamos, comienzan a relajarse y el dolor mejora. Pero si estás mucho tiempo en reposo, te sientas mucho tiempo en la oficina, en tu casa, donde sea, te sientas, obviamente te vuelves a parar y ¡pum! Comienza a molestar otra vez. Entonces, es importante identificar en qué momento de la fascitis estamos. Para nosotros los que corremos o que hacemos este tipo de actividades, es muy fastidioso porque obviamente tú estás corriendo y comienzas a correr y sientes que algo te molesta, que algo tienes en el talón, que algo fastidia, que puede ser que se te quiten los kilómetros seguideros, pero de repente pueda volver a aparecer. Es muy frecuente cuando comienza al principio se te quita, pero una vez terminas te vuelve a dar. Entonces, es importantísimo identificarlo. La gente tiene la mala percepción y es muy común en la consulta, en mi consulta, y en los que somos especialistas de pie, que el paciente llega, se siente y te dice, doctor, es que yo lo que tengo es un espolón. Ajá, sí. Entonces, quiero aclarar esto porque esto es mi guerra de todos los días, de que el espolón calcáneo, ¿okay? Ese huesito que aparece aquí, fíjate, aquí en esta parte acá, ese huesito que aparece ahí, o ese cachito de hueso que aparece ahí, es una consecuencia, no es la causa del dolor. Es una consecuencia de un ligamento, de una fascia que se ha ido calcificando y se ha ido depositando calcio y se ha ido depositando en esta zona aquí, y por eso se genera el llamado espolón. Pero el espolón no es lo que duele. Mira mi dedo, no es lo que duele. El espolón no es lo que duele. Lo que duele es un ligamento que está grueso, un ligamento que es poco elástico, un ligamento que a raíz de muchas situaciones se ha ido inflamando y ha ido generando dolor. Básicamente, creo que me encadené, pero básicamente eso es... No, está bien, porque la idea es explicarle a la gente con mucha especificidad para que entienda realmente y empiece a identificar correctamente qué es lo que necesita saber. Porque yo veo con curiosidad que muchas personas dicen, yo sufro de fascitis plantar. Y yo, ¿desde cuándo? ¿Quién te diagnosticó? ¿Quién te vio? No, es que me da un dolor y aquí, no sé qué, me describen y yo, ya va, pero eso no es fascitis plantar. ¿Quién te dijo eso? Entonces, claro, la idea aquí, tú sabes muy bien que yo ando como en una evangelización de temas y de educar a la comunidad de corredores, de runners, para que entiendan básicamente cuáles son las cosas que deben saber y cómo deben estar atentos a ciertas cosas que su cuerpo les está diciendo y que tienen que hacer. Y a los que son novatos, porque aquí obviamente en esta comunidad hay muchos novatos y que están iniciando en el mundo del running, tienen el tema de que, bueno, que a la primera de cambios tienen un dolorcito por aquí, un dolorcito por allá, una cosita por aquí, una cosita por allá, y dicen, no, esto no es para mí, voy a parar, no. ¿Quién dijo que yo podía correr? No. Y simplemente son cosas que, independientemente de que tú corras o no, te pueden pasar. Y que a lo mejor es un signo de que tienes que continuar tu actividad física más bien y no pararla, sino que debes mejorar y hacer algunas cosas especiales para que eso no te vuelva a ocurrir. Entonces, justamente por eso es que traigo estos temas, porque la gente necesita aprender para hacer las cosas bien. Entonces, bueno, seguimos con esos problemas porque obviamente dentro del DM de Instagram y en todas mis redes sociales y en el WhatsApp siempre me están escribiendo diciéndome este tipo de cosas. Entonces, obviamente me parece interesante traerlas y publicarlas, o sea, llevarlas a medios masivos para que la gente empiece a entender. De estos temas se habla mucho, Juan. Lo que pasa es que no se habla con claridad y no se le explica a los pacientes. Además que la gente, o sea, digamos que el acceso a la información está ahí, o sea, tú simplemente con cliquear o con poner en internet fascitis plantar te van a salir un poco de cosas que no necesariamente todas son verdad, ¿ok? No necesariamente todas son verdad, pero que nosotros lo que hacemos es esto, nosotros lo que nos dedicamos a tratar este tipo de problemas y a estudiar este tipo de problemas. Tú eres médico, tú lo sabes, nosotros, digamos que nuestro principal objetivo es entender la evidencia científica que hay acerca del diagnóstico, del tratamiento de la fascitis plantar y ponerlo al alcance de nuestros pacientes. No todos los pacientes, incluso
no todas las fascitis plantares son iguales, ¿ok? No todos los pacientes vienen y te dicen que tienen un dolor con el primer paso de la mañana cuando se levantan, sino que es diferente. Entonces, es ahí cuando uno comienza a bailar y comienza a examinar y comienza a tratar de entender si de verdad esto es una fascitis plantar o no. Porque yo te decía al principio, esto va en todo ese conglomerado de problemas que pueden ocurrir en el talón. No necesariamente tiene que ser fascitis plantar. Puede ser un atrapamiento de una rama nerviosa, puede ser un síndrome del túnel del tarso, puede ser una fractura del calcáneo. Pueden ser varias cosas que pueden estar ocurriendo en ese talón que si nosotros no sabemos identificarlo, no sabemos diagnosticarlo, no sabemos tratarlo, entonces ahí es cuando el último que va a sufrir es el paciente y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Cuándo es el momento adecuado o cómo el paciente puede diferenciar cómo tú diferencias efectivamente que si estás frente a una fascitis plantar o estás enfrente de otro diagnóstico probable que esté causando este tipo de características en el paciente? En la consulta. O sea, en la consulta básicamente obviamente se interroga al paciente y después se le examina y el dolor de la fascitis plantar es bastante exquisito. O sea, es bastante exquisito. Tú cuando examinas al paciente tiene un dolor exquisito en esta zona insercional de la fascia, en este tubérculo medial del calcáneo, porque la fascia llega exactamente ahí. La fascia tiene dos bandeletas grandes, tiene dos partes grandes. Una parte que es medial, que va por la parte más medial del pie, y una bandeleta pequeña que es más lateral. Hay muchas fascitis plantares que son laterales también. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser una fascitis plantar medial común como generalmente ocurre. Entonces al paciente yo lo examino y básicamente en el momento en que palpo insercionalmente dónde está la fascia, hay un dolor exquisito ahí, pero no solamente puede doler ahí, puede doler central, puede doler más arriba, puede doler un poquito más arriba, e incluso muchas veces también hay que diagnosticar o hacer diagnósticos diferenciales, como llamamos nosotros en medicina, de que no sea solamente una fascitis plantar, sino que también haya un tendón involucrado en el problema. Porque muchas veces el tendón del flexor largo del dedo gordo también viene por aquí abajo y está junto a la fascia. Entonces, muchas veces la gente piensa que tiene una fascitis plantar y no es una fascitis plantar, sino es una tendinitis del flexor largo del dedo gordo. Entonces, por eso es que es tan importante consultar al médico para que uno lo examine, porque yo me tomo mi tiempo, examino al paciente, veo dónde duele, dónde molesta, inmediatamente también hago el test de a ver si el nervio está atrapado o no, con un pequeño martillito de reflejo. Tú en el recorrido del nervio tibial posterior, que es el nervio que viene por acá atrás, tú haces una pequeña maniobra a ver si ese nervio está irritado y obviamente según el interrogatorio tú puedes más o menos pensar si el paciente aplica o no para un síndrome del túnel del tarso. Pero básicamente lo más importante, Erika, es la consulta y el examen físico y saber qué es lo que estás buscando, porque de nada sirve que comiences a examinarlo todo sin saber exactamente qué es lo que estás buscando y entendiendo lo que el paciente te está diciendo y las necesidades que el paciente tiene y cómo se produce la lesión. Hay fascitis plantares agudas, hay fascitis plantares subagudas, hay fascitis plantares crónicas. Entonces es importante entender todo eso. Fíjate, ahí tocaste un tema bien interesante porque he escuchado muchas personas que dicen que tienen fascitis plantar por años, que han tenido fascitis plantar por años en ese caso, ¿no? ¿Cuándo hablarías tú de una fascitis aguda, una fascitis plantar aguda, subaguda y crónica? Mira, fascitis plantares agudas, mira, no. Hablemos mejor de que una fascitis plantar para mí es crónica cuando ya tiene más de 3 meses. ¿Okay? Cuando tiene menos de 3 meses, digamos que entre el mes 2 y 3, digamos que es subaguda. Cuando tiene un mes, digamos que todavía consideraría yo que todavía está más o menos aguda, pero hay fascitis de 2 semanas, de 3 semanas, fascitis de 5 días, como hay pacientes que tienen
3 o más meses, 3, 4, 5, 6, 8 meses, un año con fascitis, ¿ok? Y como dices tú, tal el paciente que tiene una fascitis plantar eterna. Ese es un paciente que probablemente tiene una fascitis plantar crónica que no ha salido de ella. O tiene algo más, o no necesariamente es una fascitis plantar, sino tiene algo más. Y en que esos casos, por ejemplo, ¿cuál es la primera, como decir, qué es lo que tu cuerpo te dice que tienes que ir a ver al doctor? O sea, ¿qué siente el paciente? Porque normalmente la gente de inmediato nunca va al médico, ¿no? Eso estamos claros. Pero ¿cómo decirle a la persona de que cuando estás sintiendo esto es mejor que ya te vayas a ver y no lo dejes prolongarse porque evidentemente se puede cronificar el cuadro y es más difícil, obviamente, la resolución del mismo? El dolor. El dolor, que el dolor no se quita con nada. Un dato importante es que más o menos un 60% de los pacientes que tienen fascitis plantar se curan solos. O sea, digamos que les duele el talón, les molestó el talón, se metieron en internet, buscaron qué es la fascitis plantar, tengo un dolor, porque si el frío, que si la botellita, que si tal, que si el estiramiento, que si tal, se le quitó el dolor y no fastidió más. El paciente que viene al médico es porque ya tiene un dolor que el mismo paciente no ha sabido manejar. ¿Okay? El dolor puede ser hasta incapacitante, Juan. Sí, claro, ¿no? Un dolor. He tenido pacientes que no pueden caminar, que vienen en silla de ruedas porque no pueden caminar. Ahí es cuando hay que descartar otras causas. A veces hay fracturas y síndromes por estrés del calcáneo, porque comienza con una simple fascitis y eso se transforma en un estrés óseo en el hueso que provoca un dolor intenso, que el hueso hasta se puede fracturar y ocasionar una fractura por estrés. Entonces, puede ocurrir una fascitis plantar con una fractura por estrés. Imagínate. También, una fractura por estrés causar una fascitis plantar por vicios de apoyo. ¿Entiendes? Entonces, nada, el dolor básicamente es lo que el paciente lo hace venir al médico, que es un dolor que no puede manejar y que es constante, que no se le quita con todo tipo de zapatos. Y es muy importante el uso del tema del zapato. Ahorita que estamos en pandemia, la gente estaba en su casa encerrado y estaban o descalzos o con zapatos bajitos o con cholas o con chancletas o lo que sea. Y eso hace que nuestras estructuras de sostén comiencen a trabajar mucho más. ¿Ok? Entonces generamos lo que yo venía diciendo al principio, que es una situación de sobreuso, de estrés. Donde el ligamento se comienza a inflamar, entonces tengo muchos pacientes, no sé cuántos, pero que vienen con fascitis plantares a causa de estar encerrados en cuarentena. Fíjate qué curioso, no sabía eso, de verdad. Pero si tienes razón, porque la gente obviamente está en su casa en cholita o descalzo, mucha, y no tiene zapatos. Esa es digamos, es la patología de la cuarentena, la fascitis plantar. Imagínate tú, imagínate tú. No, de verdad que no tenía ni idea de que habías tenido un alto volumen de consulta de fascitis justamente por eso. Pero sí tiene sentido, cobra todo sentido porque evidentemente la gente está en su casa, hace home office, pero está en cholita. O está entonces están caminando descalzos o en cholitas o algunos en crocs. ¿Y qué pasa? Que digamos que nuestros pies no estaban tan acostumbrados a estar descalzos por tanto tiempo y comienza ese ligamento a inflamarse, inflamarse, inflamarse. Es lo mismo que cuando le pasa a los niños, cuando les dicen a los niños que tienen dolores de crecimiento. Okay. Ese término dolor de crecimiento no existe, sino que es un dolor que le da a los niños porque obviamente corren todo el día y esos músculos se inflaman al final del día y ocurre ese dolor nocturno que el niño se queja y la mamá dice que llora en la noche. Bueno, igualito con lo que está pasando en la pandemia. Ese ligamento básicamente hace llorar a la gente después de un día de mucho caminar, de mucho estar parado, ir para acá, para allá, cocinar, etcétera, etcétera, descalzo, con zapatos bajitos, ese ligamento comienza a inflamarse. Fíjate, bueno, me imagino que también eso le puede ocurrir también a las personas que trabajan ayudando en el hogar y eso. Correcto. Frecuentemente porque ellas están todo el día en zapato bajito, tú las ves ayudándote en la casa, pero están con zapato bajito y están de pie mucho tiempo. Sí, claro. Y haciendo sus cosas, ¿no? Pero fíjate qué interesante. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para nosotras, por ejemplo, en el caso de nosotros los corredores, qué cosas podemos hacer nosotros para prevenir esos problemas?
Prevención es la clave de todo. La clave de todo, la clave de la fascitis es que nosotros los corredores tenemos que generar un ambiente de elongación en todo lo que es nuestra musculatura de los miembros inferiores. ¿Para qué? Para descargar ese ligamento que puede estar sometido a un estrés. Nosotros como corredores sometemos a esos ligamentos del pie a un estrés cada vez que salimos a correr. Entonces, los estiramientos de los músculos, el estiramiento y el correcto acondicionamiento de los músculos es importante. Tener el calzado adecuado. Tener el calzado adecuado y saber si ese zapato es especial para ti o te va a funcionar. De esto yo creo que ya tú hablaste de esto y eso es importante. En la evidencia científica hablan de que para el tratamiento de la fascitis plantar también están el uso de plantillas, ¿ok? El uso de plantillas para los zapatos. El uso de plantillas para los zapatos quiero ser bien claro. Yo hago el estudio de la pisada, hago las plantillas personalizadas, pero las plantillas digamos que no es obligatorio, ¿ok? No es obligatorio usar plantillas para correr. Simplemente es un instrumento, una herramienta más que te va a ayudar a tratar la patología que tienes o a prevenir lo que pueda, después de que se te estudia la pisada y te explicamos qué es lo que está pasando, esto te puede ayudar a prevenir ciertas cosas dependiendo de tu estructura del pie, de la rotación que tienes en los huesos, de tus grupos musculares, etcétera, etcétera. Entonces, es parte de un todo, es parte de saber bien tu pisada, tener el calzado adecuado, una técnica de carrera adecuada, un buen fortalecimiento de tus músculos, saber estirar bien antes y después. Antes el estiramiento debe ser un estiramiento muy light, con un calentamiento muy light. Después del entrenamiento sí debe ser un poquito más extenso, un poquito más dedicado a ese momento del estiramiento. Hay que dedicarle, nosotros los corredores, bueno, yo voy a hablar personalmente por mí, pero nosotros hacemos muy poco fortalecimiento, o sea, nosotros creemos que a nosotros no nos gusta, o sea, nosotros salimos que lo que queremos es que nos toca en el plan, salir a correr, hacerlo y ya, y acostarnos y comer y volver a correr el día siguiente. Nosotros necesitamos un día, 2 días a la semana, nosotros tenemos que fortalecer nuestro core, nuestra columna, nuestras caderas, nuestras rodillas, porque eso es lo que sufre. Entonces, eso es otro método de prevención. Todo eso que te acabo de decir, digamos que entra en cómo prevenir una fascitis plantar, que lastimosamente, a pesar de que tú hagas todo eso, te puede pasar. Te puede pasar una fascitis plantar. ¿Por qué? Porque mira, tú puedes ser la que hace el fortalecimiento, la que tiene el zapato adecuado, te hiciste el estudio de la pisada con el doctor Grossman, que quedó increíble, que te hiciste tu plantilla personalizada y estás perfecta, pero llegaste a tu 5K, 10K, media maratón, lo que sea, y te sobreexigiste porque dijiste, hoy voy a romper mi marca personal y lo voy a hacer, y entonces llegaste, te sobreexigiste, ¡pam!, dolor en el talón. Pasó. No pasa. Lamentablemente sí, hay cosas que a veces uno trata de evitar, pero que no se pueden evitar del todo, pero bueno, lo importante aquí es aprender para que no ocurran lo más posible, ¿no? Lo más posible. Pero bueno, no todo, como quien dice, es no todo sale a veces como uno quiere, porque fíjate, tú haces todas esas cosas, igual tuviste tu problema hace unos meses en tu rodilla, y del cual estás saliendo en este momento y estás retomando tus entrenamientos. Y es una de las cosas más temidas de nosotros los corredores, es hacernos daño. No le deseo a nadie, que se lesione y que dure 3 meses sin hacer nada, porque de verdad es un sufrimiento loco, es un sufrimiento. Lo que nos gusta hacer esto. Más mental que cualquier otra cosa. Sí, te lo juro, yo te lo juro, Erika, yo cuando estaba terminando, cuando estaba saliendo, cuando yo pensaba que ya iba a retomar, todavía me molestaba, yo decía, Dios mío, yo voy a tener que operar la rodilla otra vez. Yo me he operado la rodilla 1000 veces y yo sí, digamos que yo sí, a mí me gusta solucionar las cosas rápido, y si hay que operarse y tiene solución quirúrgica, se opera. Pero es la desesperación de estar lesionado y no poder hacer lo que a ti te gusta y hacerlo, y que tú lo hagas y te duela. No se lo digo a nadie. No se lo deseo a nadie. No, es verdad, es súper chimo. Yo por lo menos, yo no me he lesionado de punto de vista muscular ni nada, pero bueno, yo estoy post-COVID. Y una de las cosas que me marcó más de esto del COVID es que yo me sentía ahogada.
y no podía, o sea, yo no podía aumentar mis distancias como en otros planes de entrenamiento que yo hacía, que bueno, dejé de correr 2 meses, un mes, y ahí mismito me montaba a la semana, 2 semanas, ahí mismito me montaba en 10 kilómetros, 15 kilómetros, ya yo rápido. Me costó un mundo llegar a 10 kilómetros, pero un mundo. De que no tenía capacidad cardiovascular, de que no me ahogara, de que él tolerara las corridas y eso. Impresionante, o sea, corridas de 1 milla, milla y media, milla 25, 2 millas, y yo decía, hasta aquí no voy a llegar más. No, sí. Entonces, o sea, es doloroso, no me dolía nada, pero es doloroso No, claro, estar en imagínate, esa situación. sí, imagínate Y tú correrte. por eso yo es que siempre estoy educando a la gente y eso, porque recién esta semana es que logré volver a correr 10 kilómetros después de casi 4 meses. No, Y eso es imagínate, súper no, difícil, son porque tú dices, dolorosos. ¿será que la voy a lograr? ¿Será que Sí. voy a volver a correr medias maratones o maratones? ¿Será que yo lograré correr distancias largas de nuevo? Entonces tú dices, correré nuevamente a la misma velocidad con la cual yo corría antes, porque esa es otra cosa, que no estoy corriendo a la velocidad que yo solía correr. O sea, yo estoy como cero, o sea, cero como que el día 1 hace 10 años, una Va cosa así. repartiendo la prensa, yo le digo que está repartiendo la prensa, va repartiendo la prensa, va lanzando el periódico, tomando el café, así va, así uno tiene que comenzar. Pero al final, Erika, uno hace este tipo de cosas y tú haces este tipo de cosas y hacemos este tipo de cosas, es para dar las herramientas a la gente para que tratar de evitar o de prevenir que pasen por cosas que probablemente ya pasamos nosotros o que la gente ya pasó y que se identifique, pero que lamentablemente puede pasar, que Sí, sí, lamentablemente a pesar de claro. que tengas todas estas herramientas Es que así. le estamos dando, te pueden pasar. Sí, tal cual, porque fíjate, yo me cuidé muchísimo. Yo me cuidé muchísimo de contagiarme, pero muchísimo, no te imaginas. Los 3 primeros meses fue terrible. Yo, o sea, yo era de las que iba al supermercado, me llegaba y me bañaba y me lavaba el cabello y todo. Me bañaba todo. Volví a salir, que tenía que hacer una cosa rápida porque, ay, bueno, X, y me volví a bañar. O sea, yo me podía bañar hasta 4 veces en un mismo día. Y entonces, y lavaba todos los zapatos, la cosa. Tú no te metes aquí, ya va, entra para allá, te quitas la ropa afuera, no sé qué. Yo estaba obsesionada. Y mira, impresionante, justamente cuando menos me lo imaginaba que me iba a ocurrir, me ocurrió. Esa factura de agua llegó cara. Y bueno, yo creo que más la factura de agua fue el recibo de la luz, porque no me bañaba con agua fría, no. Pero sí, y el champú, que me gastaba el champú rapidito. Pero sí, fue complicado porque tú decías, cónchale, tú te cuidas al máximo, y no solo con COVID, con todas las cosas, tú te cuidas al máximo, te compras los zapatos los últimos de gama, te haces las plantillas con Juan, te examinas, no sé qué, te haces masajes de recuperación, de descarga, de tal, no sé qué broma, lo que sea, comes bien, te hidratas, tomas suplementación, que te dicen, no, toma magnesio, toma vitamina C, toma esto, toma aquello, entonces tú haces todo y el día que te pasa, tú dices, Y rayos, pero sales, te levantas un día, te preparas todo, tienes tu carrera, sales y ¡pam! Un tirón, y se acabó. Pero en estos casos, por ejemplo, bueno, que nos cuidamos, que tomamos todas las previsiones y todo esto, ¿qué podemos hacer para, por ejemplo, tú puedes inmediatamente tienes que ir inmediatamente al médico, o tú puedes tratar algunas cosas en casa y evaluar una cantidad de días y después decir, bueno, no funcionó, me voy donde Juan porque me tengo que ver y tengo que solucionar esto para poder seguir corriendo? Lo ideal es ir al médico, o sea, obviamente en el momento que ocurre eh, y en el momento que te da ese dolor, hablando de la fascitis, que es lo que estamos hablando, obviamente en el momento en que te da esa molestia y ese dolor y la tienes y es constante y no se te quita, lo ideal es inmediatamente ir al médico. Que casi nunca pasa, o sea, casi nunca, siempre las personas van a su casa, obviamente no es que tienen que ir para la urgencia, ni la emergencia, ni nada de eso, sino que usualmente el paciente va a su casa, lo trata de ver por unos días, a ver cómo reacciona y después es que consultas al médico. Hay que tener cuidado, nosotros los corredores,
porque la fascia se puede romper. O sea, hay rupturas de la fascia. No solamente puede ser fascitis, o sea, la fascia es un ligamento que está en la planta del pie. Es una telita, que es un ligamento que está ahí y que por un estrés sostenido, repetido, se puede romper. ¿Okay? Y puede ser, es muy diferente tratar una fascitis plantar que una ruptura de la fascia. ¿Okay? Hay rupturas parciales, rupturas completas, pero es totalmente diferente. Entonces, lo ideal es siempre consultar. Tratar de no automedicarse, a pesar de que estamos en la época de la automedicación y tratar de consultar a un especialista o una persona que te pueda ayudar con tu problema. Eso es lo ideal. Fíjate, normalmente la gente el dolor de fascitis plantar sea con analgésico. Sí, el dolor puede mejorar con cierto tipo de analgésico. Pero no es que se te va a quitar con eso, sino que te va a ayudar un poquito. Sí, te va a ayudar. El tratamiento analgésico está indicado obviamente para tratar de ayudarte con eso. Y tú tocaste un tema, ya que tocaste el tema del tratamiento, quiero hablar de algo importante, que es la infiltración de la fascia. Yo en mi carrera como especialista en pie y tobillo todavía no he infiltrado la primera fascia plantar. ¿Está documentado en la evidencia científica y en la literatura? Sí. Tú puedes infiltrar o puedes inyectar esteroides o antiinflamatorios dentro del ligamento o en la zona insercional para ayudar a desinflamar. Yo prefiero o preferiría, en el caso de que tenga que hacerlo, que fuesen en esos estados agudos, ¿ok? Porque nos va a ayudar, nos va a dar un efecto antiinflamatorio bueno, nos va a ayudar a desinflamar, nos va a quitar el dolor. El problema con la inyección repetida de esteroides, porque tengo pacientes que se han infiltrado 1, 2, 3 y hasta 4 veces, es que el esteroide se cristaliza, ¿ok? En la zona insercional de la fascia, ¿ok? Se cristaliza ese esteroide ahí y lo que ocasiona es ruptura y alteración de la morfología del ligamento, o sea, del colágeno, las fibras del colágeno. Entonces, ese ligamento se hace mucho más débil y puede hasta romperse, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la infiltración. ¿Se puede infiltrar la fascia plantar? Sí. Lo importante es cuándo lo puedes hacer. Obviamente, conozco de atletas de alta competencia, futbolistas profesionales, élites, corredores de largas distancias, ultramaratonistas, lo que sea, que de repente tienen una carrera importante y les ha tocado que su grupo, su equipo médico los infiltre para que puedan correr o hacer su actividad. Pero no, para mí no es de elección, a pesar de que está documentado, para mí no es de elección hacer una infiltración o infiltrar o inyectar una fascia plantar. ¿Qué otros tratamientos alternativos, aparte de infiltración de esteroides y de antiinflamatorios, utilizan en esos casos? Porque en estos días, bueno, ahorita está muy de boga la utilización de plasma rico en plaquetas. ¿Eso tiene evidencia en que funciona? ¿Les ayuda a las personas? ¿Qué efecto beneficio se pudiera tener en este tipo de casos? Sí, nosotros tenemos experiencia utilizando plasma rico en plaquetas en fascitis plantares crónicas recalcitrantes que no responden bien al tratamiento. Okay. Eso está documentado, hay evidencia de eso. Hay la utilización de ondas de choque extracorpórea, está totalmente documentado para tratar la fascitis plantar, pero lo importante es el cuándo, ¿ok? Importante es hacer un protocolo, tener una indicación, ¿ok? No a todas las fascitis plantares hay que hacerles ondas de choque, no a todas las fascitis plantares hay que inyectarle plasma rico en plaquetas. ¿Qué hace la onda de choque? La onda de choque se genera un estímulo mecánico para obtener una respuesta biológica del tendón, del ligamento, ¿ok? Básicamente ese es un ultrasonido de alta frecuencia que se pone en la zona de la inserción del tendón y se va a estimular ese tejido. Básicamente lo que vamos a hacer o lo que se hace es inflamar nuevamente ese tejido para generar una respuesta química, para que lleguen los factores de crecimiento, miles de factores de crecimiento que están
estudiado para que reparen, sea una señal al cerebro y decir, hey muchachos, allá abajo en el talón está ocurriendo algo, así que vamos a mandar la artillería para allá abajo para tratar de reparar. Entonces, eso es lo que básicamente hacen las ondas de choque, obviamente jugando con la intensidad, con la frecuencia. Hay sesiones donde es mucho más sedativo, mucho más antiinflamatorio, y otras donde es un poquito más duro, más fuerte. Todo eso tiene un protocolo que se sigue, obviamente. En el tema del plasma rico en plaquetas también está documentado, se inyecta, se infiltra plasma rico en plaquetas en el tejido afectado. ¿Y qué hace el plasma? O sea, o qué pasa con el plasma. Dentro del plasma están las plaquetas. Las plaquetas, dentro de las plaquetas están los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento se activan con distintas sustancias, gluconato de sodio, calcio. ¿Qué pasa? Se rompe la plaqueta, salen esos factores de crecimiento a atacar ahí exactamente a lo que está ocurriendo para tratar de diferenciar el tejido en las células que nosotros necesitamos. Si es hueso, tratar de buscar osteoblastos, osteoclastos, osteocitos. Si es en el ligamento, tratar de buscar las células del ligamento o del tendón. ¿Okay? Entonces, eso básicamente es lo que pasa con los factores de crecimiento. Sí se puede utilizar, pero lo importante es el cuándo. No es que vas a llegar con una fascitis plantar de que tienes una semana de evolución, vente para acá, vamos a poner todas las hechos que vamos a inyectarte plasma rico en plaquetas. No, ¿ok? Porque ya se sabe que con un buen protocolo de fisioterapia y rehabilitación, ejercicios excéntricos, estiramientos de los músculos en la parte posterior de la pierna, liberaciones miofaciales de los músculos, con un buen calzado, tratar de utilizar un buen calzado, eso se sabe que funciona para el tratamiento de la fascitis plantar. Cuando una fascitis plantar crónica, ya que no ha funcionado, mira, que hiciste fisioterapia, cambiaste zapatos, hiciste todo, incluso hay hasta férulas nocturnas, night splint, que nos ayudan a dormir con el pie en esta posición. Una férula por la parte de atrás para tratar de estirar la musculatura que está en la parte de atrás de la pierna para que el ligamento que está aquí, cuando tú te levantes en la mañana, ya tenga algo de elongación. Entonces, hay muchas herramientas, como yo le digo a mis pacientes, esta es una cadena de muchos eslabones en el cual nosotros podemos ir quitando o adicionando según criterio médico. Cirugía. Cirugía. ¿En qué momento se decide cirugía? Sí, la cirugía es el último escalón por allá, lejos. No, me imagino que sí, para tratar la fascitis. Otra vez, en mi experiencia como cirujano de pie y tobillo, tratando fascitis plantares, nunca he tenido que operar un paciente para hacer una... Lo que se hace básicamente es una liberación, se hace una fasciotomía. Okay. Un ligamento que está ahí como amarrado ahí, y lo que simplemente se hace una herida bastante pequeña y se hace una fasciotomía para tratar de estirar o elongar ese ligamento para tratar de que el paciente sienta más alivio. Nunca lo he hecho. Creo que he visto uno o dos cuando me estaba formando como especialista, pero yo nunca lo he hecho todavía. Y esas personas que tienen, bueno, que les hace ese tipo de tratamientos, ¿cuándo probablemente ellos pudieran tener la expectativa de volver a realizar actividades deportivas? Mira, todo depende de la evolución. ¿Okay? Después de que le haces todo el protocolo, siguen haciendo la terapia, ¿verdad? Siguen con terapia igualito. Sí, eso no para. Hay que compaginar muchas cosas. O sea, todo tiene que ir trabajando juntos. Y uno es como el maestro de la orquesta, uno es como el maestro de ceremonias que va diciendo cuándo vamos a quitar esto, cuándo vamos a poner esto, cuándo ya vamos a comenzar esto. Entonces, y eso se basa en el conocimiento de los procesos y de los tiempos biológicos de reparación, de inflamación, de qué pasa con los músculos, etcétera, etcétera. Es un proceso a veces que es un poquito largo, los pacientes se desesperan, buscan otras alternativas, incluso que no está mal, o sea, buscar otra alternativa, medicina alternativa, buscan otras cosas para tratar de mejorarse, pero hay que entender que cuando es una fascitis plantar crónica toma tiempo salir de ella, toma bastante tiempo salir de ella, y es importante que el paciente sepa que toma tiempo y que nosotros como médicos le demos tranquilidad al paciente y que le digamos, mira, esto va a tomar tiempo y necesitamos paciencia
para tratar de mejorar. Los pacientes después de que cumplen su protocolo y nosotros entendemos qué es lo que está pasando y vamos sacando y añadiendo cosas, es muy probable, tiene una alta tasa de éxito de que regresen a hacer su actividad. Fantástico. Mira, ya estamos en la rayita, pero de verdad estoy súper contenta con toda la información que diste acerca de esta patología tan frecuente, que parece que no, pero sí es súper frecuente. ¿Hay algún premio? Personas que no corren, pero que la tienen, parece mentira. Conocí de personas que hacen actividades de otro tipo y que también la han padecido, y otras que la han tenido en forma crónica y que de vez en cuando tienen como crisis de dolor, que regresan y que, bueno, ya saben qué hacer y las manejan muy bien de puntista ambulatorio. Sin embargo, me queda nada más que preguntarte dónde te puede encontrar la gente, cómo te pueden contactar. Yo sé que tú tienes consultas online en este momento, y para que la gente sepa, de acuerdo a toda la información que ya tenemos acá, cómo pueden contactarte para poder trabajar ya de una con lo que están presentando. Mira, yo mi sede de trabajo es aquí en Barranquilla, en Colombia. Desde hace 6 años estoy radicado acá. En mis redes sociales siempre estoy activo poniendo información, @Dr. Juan Grossman o Dr. Juan Grossman. Siempre trato de responder todos los mensajes que me escriben. A veces me tardo un poquito, pero siempre respondo. Tenemos agendas de consultas online en todas partes del mundo. He hecho consultas online y ayudo a personas a tratar de sobrepasar el dolor o la molestia o lo que tienen, obviamente con las limitaciones que tiene la consulta online, pero a veces las personas necesitan una opinión, necesitan ayuda, necesitan que alguien que les explique cómo salen de esto, si tiene cura o no tiene cura o qué hacer. Ahora estamos de gira por toda Colombia, básicamente en la costa, Cartagena, Santa Marta, Montería, aquí en la costa colombiana, en Bogotá también vamos. En Miami próximamente voy a estar por allá nuevamente cuando esta situación así lo decida, porque tengo muchos pacientes que me escriben desde Miami para ayudarlos y bueno, estoy completamente a la orden para lo que necesiten. Tú tienes mis datos, tú tienes mis números de contacto. En el brief del episodio vamos a colocar tu información. Así que estoy completamente a la orden para todo lo que necesiten. Estoy preparándome para mi primer triatlón, así que solamente les pido que me manden buenas energías. Siempre te mandamos buenas energías, buenísimo, estoy muy contenta por ti, de verdad. Siempre bienvenido en todas mis actividades y, como dices tú, en todas mis aventuras. Estoy súper Las Erika Aventuras, le digo yo. Sí, pero bueno, los que nos acompañaron hasta aquí, de verdad que muchísimas gracias, y vamos ahora luego, como todos las demás, en los demás episodios, hacemos un bonus extra para la comunidad privada de la doctora Roner, en donde contestamos preguntas y respuestas específicas de los suscriptores del canal. No me queda más nada que decirle a los que nos acompañaron hasta el momento que muchísimas gracias por estar con nosotros siempre, apoyándome y disfrutando de todos los contenidos que preparamos para ustedes. Y como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Y que vivan su 3%. Hasta una próxima entrega y bueno, bye bye.